Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por estar en este foro. La verdad es que es una muy grata oportunidad de verlos a todos a ustedes, de que me vean, de poder compartir con ustedes. Les pediría que me escriban si tienen cualquier duda, cualquier pregunta. Tenemos un tema interesantísimo, un tema que nos apasiona a todos, que es el SARLAF 4.0, la posibilidad que tenemos en este momento de relanzar el tema, de volverlo a poner en la agenda de nuestras entidades. Les recuerdo, somos la empresa Infolaft y Lozano Consultores, somos expertos en este tema, llevamos un tiempo largo, ya casi 14 años en este tema, desde el primer SARLAF. Entonces estamos muy contentos de ver que este tema ha resurgido y vamos a hacer, pues digamos, una especie como de estudio en común de esta nueva norma para poderla tener. ¿Qué queremos lograr nosotros en la presentación de hoy? Pues la primera lectura comentada de la norma, para esto llegar a la profundización 1 y 2, como lo dijimos. Habíamos hablado de cómo interpretar la norma, y obviamente una norma se puede interpretar como su texto, que dice palabra por palabra, pero hay que hacer un análisis más amplio, un análisis sistemático, donde uno ve cómo está ese texto frente a la misma norma, en qué parágrafo está, de qué depende, con qué título, cómo se explica eso dentro del sistema normativo, cómo está con otras normas. Está la interpretación teleológica, que es la interpretación de cuál es la finalidad de la norma, y fíjense que esta es una norma que nos repite cada ratico cuál es la finalidad, qué es lo que se busca, y también tenemos una interpretación ya pues o de doctrina o de jurisprudencia. ¿Qué es eso? Doctrina es cuando algún experto, cuando hay un concepto, cuando alguien se pronuncia sobre una norma, esos son los libros, todas las publicaciones que hay o los artículos que hay sobre una norma, y ya jurisprudencia es cuando pues a un juez se ha pronunciado. Entonces, en estos temas de SARLAF tenemos muy pocos pronunciamientos como tal de autoridad, hay algunas sanciones que sirven para eso, hay algunos conceptos, la misma superintendencia hace unas publicaciones sobre estas normas, entonces todo eso termina siendo pues esa doctrina. Entonces, cuando interpretamos la norma, pues a veces nos vemos al texto, a veces nos vamos al sistema normativo como tal, a veces miramos la finalidad y a veces miramos pues los temas de la doctrina. Entonces, todo eso para recordarles el tema del principio de legalidad. ¿Cuál es el principio de legalidad? Pues empieza por decir que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les permita. Y eso tiene una aplicación precisa en el tema sancionatorio. A uno no lo pueden sancionar sino por una norma que les permita sancionarlos y por algo que esté expresamente dicho en otra norma que uno tenía que cumplir. Entonces, aterrizando el tema de SARLAF, pues a nosotros no nos pueden sancionar sino por incumplir la norma del SARLAF. No nos pueden sancionar por algo que a ellos no les guste, sino tiene que ser por incumplimiento de la norma. Entonces, hay que entender la norma, cuáles son las obligaciones para podernos proteger y hacerlo. Entonces, ¿por qué la interpretación de la norma es tan importante? Pues porque queremos cumplirla, queremos entenderla, pero también queremos evitar sanciones. Voy a hacer mucha referencia al libro. La verdad, el libro ya tiene su tiempo, ya está agotado, lo pueden conseguir en Amazon si les interesa, pero el libro tiene, digamos, como el esqueleto y mucho de lo que está hoy en día en esta norma está en el libro, pero sobre todo el tema del modelo de riesgo. ¿A qué me refiero con el modelo de riesgo? Para poder tener mediciones agregadas y desagregadas, para poder responder muchas de las preguntas que hace el supervisor, tenemos que entender cuál es el riesgo de la entidad y ese riesgo, cómo se comporta en cuanto a eventos de riesgo y cómo se comporta en cuanto a segmentos. Entonces hay que tener un entendimiento y una formulación matemática del riesgo. Eso no es la segmentación es parte de ese modelo, pero necesitamos tener un entendimiento cuál es el riesgo. Muchas personas dicen, riesgo es probabilidad por impacto. No solamente eso. Pero entonces, ¿cómo une eso con los riesgos asociados? ¿Cómo se une eso? Entonces, en el libro tenemos esas explicaciones y vale la pena volver a pensar mucho en la segmentación. El regulador colombiano insiste en la segmentación, vuelve a hablar de la segmentación y para eso vale la pena pues, pensar si ustedes quieren una técnica descriptiva o predictiva
o cómo van a montar los sistemas de ustedes. Entonces, hay muchas preguntas por resolver sobre los temas de segmentación y sobre los temas de factores de riesgo. La norma no lo dice expresamente, pero nuestra unidad de trabajo es la operación. Nosotros tenemos que detectar operaciones inusuales, reportar operaciones sospechosas. Al final del día, un cliente con un producto en un canal, en una jurisdicción, pues, ¿qué termina siendo? Una operación. Entonces, hay que entender, y el SARLAB no funciona si ustedes no tienen claro cuál es ese modelo de riesgo. Lo que les voy a mostrar acá en este momento es muy, muy importante. Es el tema de cómo convertimos esto en procesos. Y lo digo que es muy, muy importante porque ustedes al final del día lo que tienen es que cambiar los procesos de su organización, tienen que hacer un manual SARLAB, tienen que tener realmente funcionando el SARLAB, y eso no es una norma abstracta, no, ustedes tienen que aterrizarlo a procesos. Entonces, en el libro en su momento, con la primera norma y con ese entendimiento, creo que tuvimos una claridad que ya la norma nos dio la razón. La verdad es que hicimos algunas críticas al SARLAB que en su momento nos cayeron mucha agua sucia por criticar el SARLAB. Yo hablaba del SARLAB 2.0 y que tocaba dar un paso, y pues nos recibieron muy mal muchas de las críticas, pero fíjense que ahora ya no las han aceptado, y temas como no confundir las etapas del SARLAB con los temas de detección, temas como las variables, no incluir el tema de las variables mínimas. Hay muchos temas, digamos, que sí nos dieron la razón con el tiempo, entonces valió la pena haber ido a congresos, a hablar, escribir artículos, todo eso, porque creemos pues que se avanzó en el sistema de gestión de riesgo. Y en ese momento del libro, cuando salió el SARLAB 1.0, lo que decíamos, mire, no confundir todo el trabajo que hay que hacer para hacer ROS, que eso existe desde antes, desde el CIPLA, ¿sí? Mucho, todo el tema de las señales de alerta, de los ROS, eso va por un camino, y la segmentación para medir el riesgo va por otro camino. Entonces, esa concepción de la segmentación como punto de partida para, por un lado, medir, y para el otro lado, hacer el ROS, y entender que hay muchos tipos de señales de alerta y no solamente el ROS, es algo que les quiero dejar a ustedes como inquietud, y quiero que lo piensen y lo trabajen muy bien. Entonces, al final del día no importa pues este modelo u otro, sino el que ustedes escojan, pero es un modelo que tiene que convertir el SARLAB en unos procesos para su entidad, para su entidad. Entonces, Daniela, Mauricio, Cristina, todos los que se están conectando, es increíble, tenemos 240 personas en este momento. Muchas, muchas gracias por asistir a esta charla, muchas gracias por seguir creyendo en nosotros y por colaborarnos con todas las preguntas de ustedes y todas las ideas. Me hicieron muchas preguntas la vez pasada sobre qué era lo nuevo y sobre los subsistemas de este nuevo SARLAB. Y me quedaron sonando un par de preguntas que me hicieron, y voy a hablar eso con calma, pero no, tenemos que entender que esto cambió tanto que ahora tenemos que tener dentro de este sistema otros sistemas. Y uno de esos subsistemas es el de gestión del riesgo geográfico. Porque por un lado están las jurisdicciones, ¿sí? Que tenemos que segmentarlas, pero a su vez nos hablan de las jurisdicciones de riesgo. Entonces tenemos que tener un sistema de riesgo geográfico que se nutre no de información de la entidad, sino de información de autoridades que nos van a decir cómo está el riesgo en esa zona. Entonces vale la pena pensar en un sistema de riesgo geográfico. Ahorita les voy a mostrar la norma. Y acá también tenemos un tema de que el conocimiento del cliente cambió radicalmente, se puede utilizar información de otras fuentes, hay que hacer un análisis de los riesgos y los fundamentos de esa información, de la legalidad de esa información. No tenemos que pedirle el mismo formulario a todos los clientes, y tenemos que segmentar con la información, que tenemos del cliente. Entonces ya no es una segmentación basada en la misma información. Ese va a ser un reto muy interesante. ¿Cómo vamos a segmentar, ¿sí?, un grupo de clientes, y cómo van a terminar siendo homogéneos si la información no es homogénea? Entonces ahí hay un gran reto. Entonces, nos vamos a pasar a la norma como tal, y vamos a mirar el documento, pues, que ustedes conocen como
como el SARLAT, esa norma que es la que tenemos que cumplir, la circular externa. Entonces, me voy a pasar a esa norma. Ahí ven ustedes la norma. Muchos de ustedes decían, ¿dónde la puedo bajar? ¿Dónde la tienen? La vez pasada les dijimos, pues que obviamente en la página web de la superintendencia hay una pestaña como tal de normatividad donde pueden ver las últimas normas, donde pueden ver la circular básica jurídica, y ahí aparecen estos temas. O también pues hay una sección como tal que se llama SARLAT, y ahí pueden ver todo esto. Entonces, vemos que no hay una diferencia de fondo en cuanto a la estructura, habla de los mismos elementos, las etapas, pero ya vemos que las transferencias se toma un gran volumen digamos, de información acá, algunas páginas, y empezamos a ver la norma y yo les llamé la atención y les voy a seguir llamando la atención sobre este tema súper, súper, súper importante. Y es que se habla, ¿sí?, de unos estados. Y yo lo comparaba con los estados líquido, ¿sí?, gaseoso y sólido del agua. Y es que acá estamos hablando de que una cosa es el diseño, otra cosa es la implementación y otra cosa es el funcionamiento del sistema SARLAT. Entonces, ustedes ahorita van a tener en paralelo en funcionamiento el SARLAT anterior y en diseño el SARLAT 4.0. Y es importante que en este año definan cuánto tiempo le van a gastar a diseño, cuánto tiempo le van a gastar a implementación y cuánto tiempo a funcionamiento. Y este es un comentario importantísimo para los consultores de Lozano Consultores y para ustedes, y es el software, los objetivos, el proyecto, las personas, los recursos, en esos tres estados son completamente diferentes. Entonces muchas personas confunden y dicen, es que entonces, ¿en qué momento voy a utilizar el software de segmentación? Posiblemente usted en diseño no lo utilice porque lo hace en mi papel, pero en implementación sí va a utilizar el software. Pero posiblemente para funcionamiento las alertas ya están listas, los segmentos están listos y va a dejar el software solamente para actualizar. Entonces, en bases de datos, en implementación, en todo eso, entiendan muy bien y tal vez el consultor o la persona que les ayude a montar el sistema, pues tiene que estar sobre todo en la etapa de diseño, porque la implementación o el funcionamiento ustedes pueden ser pues mucho más efectivos. Habíamos hablado de las famosas dos fases, ¿sí? Las dos fases del sistema. Esto es un tema muy interesante. El regulador entiende que el lavado de activos no se puede prevenir, que el lavado de activos se puede hacer un esfuerzo por prevenir hasta cierto punto, pero si no, se puede controlar y se puede detectar y reportar. Entonces son fases, están en el tiempo y entonces nuestra obligación y el riesgo de lavado de activos en cierta medida se entiende que puede haber materialización del riesgo, pero que esa materialización, si se detecta y se reporta, queda a ceros. Entonces, el modelo de entendimiento que ustedes tengan del problema depende muchísimo de estas dos fases y estas fases son las que de alguna manera dicen que el lavado de activos sí puede pasar en las entidades, pero que la obligación de ustedes, si sucede el lavado, es que ustedes lo reporten. Me preguntan si la segmentación se debe rediseñar. Uy, esa es una muy buena pregunta. Yo creería que sí, primero porque la superintendencia ha cambiado mucho su visión sobre la segmentación y cada vez está más estricto. Yo creería que pasamos de una época donde la segmentación se pedía simplemente que se cumpliera con la norma a un criterio más funcional. Se está buscando que la segmentación funcione y cumpla con ciertos objetivos y tal vez hasta no basta con cumplir con la norma, toca cumplir con una función, una interpretación un poquito la creíamos teleológica, cuál es el propósito, pero a su vez, como cambia la información y como cambian ciertos requisitos, pues yo diría que la segmentación va a cambiar. Yo me imagino que ustedes van a hacer uso de las facultades que tienen de ya no pedir la información que antes se llamaba mínima y van a pedir otro tipo de información, entonces aparecen nuevas variables y aparece la segmentación. Para mí va a ser un reto cómo segmentar cuando no van a tener la misma información sobre todos los elementos. Entonces, ¿cómo van a hacer para que sean homogéneos si no tienen la misma información? Entonces, hay unos retos muy interesantes. Entonces, sí, el modelo para mí cambia.
Está todo el tema del análisis del contexto externo y el contexto interno, que para mí es la etapa cero del SARLAF, pues, puesto que en las metodologías de gestión de riesgo aparecen esos criterios, entonces hay que mirar el contexto, entonces nos dicen cómo hacer el análisis de contexto. Entonces, fíjense lo interesante, por un lado, tiene que mirar el riesgo geográfico, por otro lado, tiene que mirar el contexto externo. Entonces, sí hay que hacer todo un trabajo de contexto externo y de tener una información objetiva de fuentes externas para mirar eso. Acá ya ven los temas que a mí me parecen pues fascinantes y que le generan a uno todo tipo de dudas. Pues digo dudas en el sentido que lo ponen a uno a pensar. Y pues sí, nos dicen que los factores de riesgo pues son los agentes generadores del riesgo de lavado de activos. Y para efectos de cerrar, las entidades deben tener en cuenta como mínimo los siguientes. Entonces, nos están diciendo que son agentes generadores de riesgo los clientes. Pero ahí sí yo los invito a que lo interpretemos bien. No todos los clientes, algunos clientes. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a determinar ustedes cuáles clientes son agentes generadores de riesgo? Y les hago la respuesta fácil, los que están en listas. Muy bien. Entonces, las listas les permiten a ustedes determinar agentes generadores de riesgo, ya sea clientes o sea usuarios. Las listas de información positiva les permiten a ustedes determinar clientes o usuarios que no son agentes generadores de riesgo. La debida diligencia, lo que ustedes hacen de conocer el conocimiento del cliente, dependiendo del resultado de un análisis, porque no solamente por pedir documentos, permite saber qué clientes y qué usuarios son agentes generadores de riesgo y qué no. Entonces, nos están diciendo que algunos clientes son y otros no, pero pues no es lo que está escrito ahí. Lo mismo los productos, ¿sí? Lo mismo los canales de distribución y lo mismo las jurisdicciones. Para mí eso va muy atado a la medición del riesgo y a la segmentación, porque lo que quiere decir es que hay algunos clientes que se comportan de manera diferente. Entonces, eso es el tema, no hay grandes cambios. Ojo con la palabra y usuarios, porque después más adelante a veces se le olvida a uno y se queda uno con clientes. Y con canales de distribución, porque dependiendo de la definición de canal de distribución, pues esto será diferente. Si fuéramos a poner una lista de cuál es el mayor cambio para mí, para Alberto Lozano, cuál es el mayor cambio en el nuevo SARLAB, muchas personas dicen que no, el tema de poder tener información, el tema de poder eso, no, es la matriz de riesgo. Ya nos empiezan a hablar de la matriz de riesgo. Para mí antes, les confieso, para mí la matriz de riesgo era un informe, era una manera como yo plasmaba en el papel, ¿sí? Los resultados de la medición, del control para hacer un monitoreo. Eso era, según el SARLAF anterior, una matriz. Pero ojo, nos dicen que es una herramienta. Entonces, pues vamos a ver, va a ser muy interesante, cómo cumplimos con ese tema de que sea una herramienta. ¿Y qué más nos dice que tiene que hacer esa herramienta? Entonces, de los temas de profundización es la matriz. Vamos a hablar de la matriz. Entonces, eso es un tema muy, muy, muy importante. Los cambios que estamos hablando, y me hacen la pregunta, los cambios que estamos hablando son solamente para el sector financiero. Todos los vigilados del sector financiero tienen que cumplir con estos cambios y ahí están cuadrados. Entonces, habíamos hablado de que riesgo y nos hablan de una pérdida. Entonces, el impacto es una pérdida y ustedes tienen que ver qué tipo de pérdida es, cómo la van a cuantificar y cómo van a hacer esa medición. Y nos empiezan a hablar de segmentación, que pues, no vemos tantos cambios en segmentación, pero pues sí hay que estar muy atentos a todas las definiciones de segmentación y nos dice que son diferencias significativas en sus características variables de segmentación. Pero ahí hay que unirlo con las nuevas variables, la nueva información que vamos a tener de los clientes, porque ya no hay una información mínima como existía antes, porque antes había un formulario con unas excepciones para diligenciar el formulario, pero hay una obligación de tener una información mínima, así no fuera por
por formulario y con esa información mínima se podía segmentar. Entonces, ahora nos dan más libertad y tenemos que ver cómo lo vamos a aplicar. No hay mucho más que decir en eso. Tenemos unas entidades que están exceptuadas de cumplir como tal con el SARLAF y tienen que cumplir, es más bien un SARLAF basado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Entonces, ahí les dan unas explicaciones a esas entidades. Voy a pasar rápido porque lo vimos. Vemos de cuáles son las etapas del SARLAF y ahí pues empezamos a tener pues ya que empezar a pensar, ¿sí? Cuáles son esos procesos. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es que al final del día las etapas pues tienen que tener un proceso y por lo tanto entonces vamos a tener un proceso de identificación, uno de medición, evaluación y uno de control, y esos procesos alguien los tiene que hacer, hay que definir la periodicidad, hay que hacer todo ese ciclo de gestión de riesgo y eso es lo que tenemos que entender esta norma. Entonces, dicen que son etapas que están de alguna manera interrelacionadas, entonces tienen entradas, salidas comunes, y por eso les mostré la diapositiva como en el libro Sarla Práctico dábamos un entendimiento de cómo son esas etapas y cómo se llevan. Les hago caer en cuenta en ciertas cosas. Dicen exactamente pues, qué es la etapa y dice que pues, es una etapa que tiene como propósito, ¿sí? Permitir a las entidades vigiladas identificar los riesgos inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo definidos en el presente capítulo. Pero entonces dicen que lo más importante de esa etapa, ¿sí?, es identificar los riesgos. Y eso viene desde toda la vida, eso no es nuevo, y nos dicen que el objetivo es identificar los riesgos. Pero después nos dicen que hay que segmentar, ¿sí?, los factores de riesgo, ¿sí?, conforme a una metodología que nosotros ya tenemos que haber establecido. Entonces, acá nos hablan nuevamente de la segmentación, ¿sí? Dentro de la etapa de identificación, nos la dejan aquí dentro de la etapa de identificación y tenemos que hacer eso. Y ahí tenemos que hacer una cosa que es identificar las formas a través de las cuales se presenta el riesgo de activos, atendiendo las variables consideradas para cada uno de los factores de riesgo. Entonces, fíjense que ahí nos ponen en negrilla algo nuevo, nos dan una nueva información, un nuevo requerimiento, y nos toca, entonces, en la segmentación, perdón, se lo estoy haciendo más chiquito, no, la idea está hacérselos más grande, ahí me imagino que ya lo ven mejor. Entonces, quiero hacer énfasis en que nos toca, ¿sí?, algo que se hacía en los modelos de segmentación, pero ahora es obligatorio, que es basado en la segmentación, tenemos que identificar las formas a través de las cuales se puede presentar el riesgo de lavado de activos y lo tenemos que hacer atendiendo las variables consideradas para cada uno de los factores de riesgo. Entonces, esto para mí quiere decir que tenemos que unir segmentación y riesgo en forma de variables. Entonces, acá la gran pregunta es cómo se define el riesgo de lavado de activos en forma de variables. Entonces, el tema sigue siendo muy, muy interesante. Después sigue la etapa de medición. Entonces, fíjense que después de segmentar y después de que yo una la segmentación con el riesgo, entonces es otra segmentación. Ahí la pregunta es, ¿unir las variables con la segmentación hace parte de la segmentación o hace parte de la identificación? Y yo creo que ahí, para los que son abogados y los que no, para los que hayan tenido que defenderse ante la superintendencia, ojo, muchas veces a ustedes les piden la segmentación más de lo que dice la segmentación, pero fíjense que es porque ustedes se dejan poner obligaciones de la etapa de identificación o obligaciones de la etapa de medición dentro de la segmentación. La norma es clarísimo. Tenga metodología, segmente. Y después dice que identifique esos riesgos, ¿no?, basado en la segmentación. Entonces, se puede defender que la segmentación es un pedazo dentro de la etapa de identificación, pero no todo es segmentación. Después viene la medición, y acá repito, y lo dijimos la vez pasada, que dice clarísimamente
que es concluida la etapa de identificación. Entonces uno no puede segmentar en la etapa de medición porque uno ya tuvo que haber segmentado antes. Entonces, dijimos que una de las soluciones era que las etapas no estaban previamente establecidas en la norma. Dijimos que la norma dice que son como mínimo estas etapas, ¿no? Identificación, medición, control y monitoreo. Entonces ustedes pueden meter etapas intermedias y ponerles otro nombre y pueden montar un sistema mucho más robusto y podrían utilizar minería de datos, podrían utilizar segmentación, la etapa de contexto, por ejemplo, yo la metería. Yo empezaría primero todas las entidades, la primera etapa contexto, y así ustedes tienen un sistema más completo y lo pueden armonizar, porque les va a faltar de alguna manera unos vínculos entre etapas que lo pueden solucionar. Entonces, mucho ojo con ese tema, cumplan con la norma, hagan lo mínimo, pero si les facilita el trabajo, tengan unas etapas adicionales y mi propuesta es que por lo menos tengan una primera etapa que sea una etapa de contexto dentro de lo que están haciendo. Entonces, la etapa de medición, ahí tenemos un tema importante, muchas personas miden con scoring, entonces tienen claro cómo se mide por scoring, otras personas miden por método de expertos o por otros métodos, o basado en registros, en ROS, hay muchas formas de medir, la verdad es que es muy complejo medir bien lavado de activos, me parece que es muy difícil medir lavado de activos, realmente atreverse uno a decir cuál es la probabilidad de que un cliente vaya a lavar, me parece muy difícil. Con tantas modalidades de lavado de activos que hay, posiblemente uno dice, este señor de bajos ingresos, sí, tiene un empleo pequeño, ese, pues no, la probabilidad de lavado y el impacto es pequeño. Pero si resulta ser un testaferro, o si resulta que esa persona la suplantan, pues entonces ahí el riesgo se vuelve muy importante. Entonces termina que si tiene muchos ingresos, es de alto riesgo. Si tiene bajitos ingresos, es de alto riesgo. Si tiene ingresos medianos, es de alto riesgo. Entonces el tema de qué es más peligroso, la mayoría de lavados en Bogotá, entonces los de Bogotá de alto riesgo. Pero es que los temas de frontera, la frontera es terrible. Entonces, alto riesgo a la frontera. Entonces, fíjense que terminamos todos los sectores y todos los factores de riesgo terminan siendo alto riesgo por algún factor de riesgo, por alguna tipología, por algo. Entonces, realmente no hay un análisis de riesgo y no estamos haciendo bien el trabajo. Entonces, la medición me parece muy, muy difícil. La etapa de control es la etapa importantísima porque el SARLAT no se hizo solamente para hacer matrices y para pintar las matrices, sino tenemos que tomar pues, controles. Entonces, por eso hay una etapa que se llama la etapa de control. Ese es el numeral 4.1.3. Entonces, esa es la etapa de control. Esta etapa de control, pues, busca que se definan medidas de control. Entonces, acá lo que yo les enseñaba de el estado, ¿sí? Gaseoso, líquido y sólido del SARLAF comparado con el agua, es diferente porque hay medidas que se piensan en la etapa de diseño, pero hay medidas que se diseñan y se aplican ya en la etapa de funcionamiento del SARLAF. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ven que por el hecho de no pedir firma y huella en corresponsales no bancarios hay un riesgo muy alto de suplantación, ustedes en la etapa de diseño pueden decir, vamos a cambiar el procedimiento y ahora vamos a tener un método de verificación de identidad por celular para ciertos clientes. Entonces, ustedes en la etapa de diseño, de manera abstracta, entienden que hay un riesgo que se puede presentar varias veces para un segmento, para un tipo de canal, ¿sí? Para un tipo de clientes. Entonces, ustedes dicen, vamos a diseñar un nuevo control, lo diseñan, lo ponen en el manual y eso es la etapa de diseño cuando estamos hablando de definir controles. Pero también hay controles cuando ustedes ya en la práctica, el día que les llega un caso nuevo, les llega una persona que tiene una información de prensa, que tiene información negativa, y ahí tienen que pensar ya en medidas de control específicas para un cliente. Eso es la etapa de control ya en la etapa de funcionamiento. Entonces, no es lo mismo cuando yo redacto un control para todos mis clientes, un control abstracto para un segmento, para un producto, para algo, que cuando tengo un control que ya le voy a hacer a un cliente específico. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en las fiduciarias con un predio. Hacen un estudio de títulos
encuentran algo raro en ese predio y eso no está en el manual que hacer. Muchas veces dice, bueno, hablen con el oficial de cumplimiento, es lo único que dice el manual. O en una firma comisionista, el día que llega una persona y que no tiene los perfiles que están esperando. Muchas veces no dice exactamente qué hacer. Y ahí tienen que pensar en mitigantes, en debida diligencia, en documentación, en oficiar de entidades públicas. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tener pues algo reglado de cómo se manejan esos casos, tanto los de diseño como los de funcionamiento. Fíjense que además de eso, hay que evaluar con la periodicidad mínima semestral el diseño y la efectividad de las medidas de control, ¿sí? Y tienen que mirar los atributos: cobertura, frecuencia y funcionamiento. Nosotros tenemos un método en el cual medimos los controles por el método DAC, que es diseño, ¿sí? Que es alcance y cumplimiento. Entonces, acá le pusieron cobertura, frecuencia, que creo que va muy de la mano de la cobertura, y funcionamiento, que es no, nada más ni nada menos que saber si el control pues, está bien diseñado y se cumple. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes tienen que tomar semestralmente una lista de todos sus controles y tienen que tener una casilla que diga cómo está de cobertura, cómo está de frecuencia y cómo está de funcionamiento. Eso es lo que dice el punto 4.1.3.3. Entonces, es evaluar con una periodicidad mínima semestral el diseño y la efectividad de las medidas de control, teniendo en cuenta como mínimo sus atributos de cobertura, frecuencia y funcionamiento. Entonces, ustedes ya saben que esta es una tarea que van a tener que hacer. Entonces, muy interesante. Y eso es lo que les estamos, digamos, promoviendo que hagan. Y es esta norma que es tan bonita de leer, tan interesante, sí, que todo es muy lógico, muy técnico, muy chévere, que va a dar para diplomados, conferencias, para todo eso. Ustedes al final del día tienen que generarse una propia opinión y convertir eso en un proceso. Y este se llama el proceso de evaluación de los controles semestral. Le tienen que poner un encargado o varios encargados. Tienen que tener un procedimiento y eso tiene que tener una tablita en Excel, tiene que tener algo para que ustedes cojan la lista de los controles y de alguna manera evalúen cómo están funcionando. Entonces, eso es que al final del día de toda esta lectura lo que importa es una lista de controles y que cada uno de esos controles tenga alguna herramienta para que lo puedan cumplir y que quede claro quiénes son los responsables. Entonces, fíjense que lo que les estoy mostrando no tiene ninguna complejidad de análisis. Eso cualquier persona, así sea el primer día que entra a trabajar como profesional de cumplimiento, la persona se lee eso y dice, no, ya sé lo que tengo que hacer. La pregunta es, ¿lo va a hacer él? ¿Es función del oficial de cumplimiento? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Dónde lo reportan? ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo afecta eso a la matriz? ¿Cómo se une con eso? Entonces ahí es donde ese procedimiento tiene que tener unas salidas que se relacionan con otras cosas. Entonces, esa es la invitación a que juntos leamos la norma, la entendamos y podamos sacar esas conclusiones de esto. Entonces, este me parece, digamos, uno de los ejemplos más claros de cómo toca convertir esto en procesos y en herramientas y también cómo sin ningún problema de interpretación, el problema es cúmplalo y únalo con los demás aspectos del SARLAT. Hay que establecer los niveles de exposición en razón a la calificación dada a los factores de riesgo en la etapa de medición. Entonces, muy importante que en la etapa de control nos dicen cuáles son los niveles que deberíamos tener de los riesgos y nos dicen que, dado los factores de riesgo, ¿sí? Cómo están los factores de riesgo, y ahí entra la matriz. Entonces, la matriz empieza a jugar un papel importante en conceptos como efectividad de los controles, en conceptos como monitoreo, como exposición del riesgo. Entonces, la matriz, como dijimos, ya no es un informe. La matriz en este nuevo SARLAT se vuelve una herramienta. Karen me hace una pregunta muy interesante. ¿Pueden trabajar unidas, pues, la interpreto así, pueden trabajar unidas las diferentes áreas de control y, por ejemplo, utilizar la evaluación que hace la auditoría para evaluar los controles? ¿Sí? ¿Cómo hacen eso? Y sí, yo diría que es muy difícil. Yo nunca he visto una auditoría que haga la evaluación de controles con el nivel que uno lo necesita. Y sobre todo, pues ellos tienen unas urgencias diferentes y unas metodologías diferentes. Pero sí he visto que se comparten papeles de trabajo, que hacen planes conjuntos, que utilizan la información y sobre todo que todas esas líneas de defensa pues trabajan unidas. Alexandra me hace la pregunta de
¿Cada cuánto se deberían consultar los clientes en las listas restrictivas? Y, eso es uno de los temas que vamos a profundizar. Primero porque yo sé que hay unas palabras que se usan mucho, como listas SARLAFT, listas de negativos, listas restrictivas. Yo mismo caigo cada vez por hacer que me entiendan y por oír tanto los conceptos, pero realmente pues la palabra podría ser listas de control, listas de prevención. No todas las listas son iguales, no todas las listas realmente son restrictivas. Restringir a una persona no siempre es legal. Entonces, ese concepto de qué listas, y al final del día lo que tenemos es, la lista es como un gran grupo que tiene varios segmentos y cada segmento requiere una acción diferente y tiene una política diferente. Entonces realmente no hay una sola lista y hay que mirar qué hacer. ¿Cada cuánto consultarlas? Pues la verdad, hay que consultarlas en línea prácticamente. Y cada vez que hay un cambio importante toca, en las listas toca volver a consultarlas porque las personas pueden cambiar. Entonces, hay que diseñar el control de listas y el ideal, yo sé que no se puede, pero pues el ideal sería en línea, hacerlo cada vez que haya un ingreso de una contraparte de una transacción, mirar las listas y tener una forma de saber, mientras la lista no cambie, pues no hay necesidad de volverla a consultar, pero si ingresa una persona nueva a la lista o si sale una persona de la lista o se modifican datos de las listas, hay que hacer unos barridos históricos inmediatamente. La superintendencia ha sido, digamos, muy estricta en eso y quiere que sea pues, realmente en cuestión de horas que se pueda hacer eso para las listas más importantes, las listas que llamamos listas vinculantes. Y el otro tema importante es que las listas no deben consultarse solamente por nombre o solamente por cédula. Entonces hay que utilizar todos los datos de identificación en los cuales está el nombre y la cédula. Entonces hay unas preguntas interesantes como qué hacer con unos campos como la fecha de nacimiento en el caso de OFAC, que es muy importante, basta con la cédula, qué hacer cuando no tenemos la cédula, simplemente no consultamos o vamos y conseguimos una cédula o vale la pena solamente mirar nombre, qué algoritmos de nombre utilizar. Hay mucho para hablar de eso, entonces yo creo que es uno de los temas que vamos a profundizar, el tema de las listas y el tema de la información, porque al final del día, de los cambios más importantes, después del tema de la matriz, es el tema de la información. Un tema importantísimo, hay que asegurarse que los controles sean comprensivos de todos los riesgos. Entonces, si ustedes identificaron riesgos por segmento, tienen que tener una herramienta que les permita saber que tienen controles para todos esos segmentos. Ya que hay preguntas como, ¿un control general me sirve para un segmento o tengo que tener controles específicos por segmento? ¿Y hasta qué punto los controles tienen que ser diferenciales por segmento? Es otra de las preguntas. Entonces hay mucho para hablar ahí. Y llegamos a otro tema que, pues yo sé que muchos de los que están acá, que llevan años hablando conmigo de este tema, pues el tema de qué son esos famosos indicadores descriptivos, cuándo tienen que ser descriptivos y cuándo tienen que ser prospectivos, cuándo es que realmente un indicador me puede adelantar de que algo va a pasar. Entonces, fíjense que ahí el regulador nos bota un salvavidas y es que dice y o, pero sí se empuja uno conceptualmente a ver cómo puedo tener indicadores prospectivos, porque lo ideal de las señales de alerta y de todos los indicadores del SARLAP es que ojalá uno desde que el cliente viene a solicitar el producto, ¿sí? Uno dice, me va a lavar y no le da el producto. Entonces ahí es cuando uno con información no transaccional, con información de conocimiento del cliente, uno dice, yo creo que va a acabar de haber lavado, pero eso es un juego de probabilidades y puede ser un falso positivo en el sentido eh, estadístico de la palabra y puede ser que uno cree que va a haber lavado y no resulta no haber. Entonces termina perdiendo un cliente por un modelo que no funciona. Entonces, ahí hay mucho de estadística que hay que montar y eso tiene que ver con el tema de las señales de alerta y sobre todo qué va a hacer usted. Entonces, para mí muchos de esos indicadores prospectivos son las señales de alerta, pero también hay indicadores pues, que le muestran a uno que va a haber incumplimiento. Pues cuando la gente no va a capacitación, pues yo creo que eso es un indicador prospectivo de que se van a meter en problemas. Cuando no tienen los recursos para cumplir con los controles, se van a meter en problemas. Entonces, hay unos indicadores de fallas del sistema que pueden ser prospectivos de otro tipo de riesgo, pero pues es un tema del cual hemos hablado mucho, no cambió la norma y yo creo que seguiremos hablando muchísimo de
indicadores. Entonces, llegamos a las etapas y después hablamos de los elementos. Entonces, fíjense lo interesante que es el lenguaje que utiliza el supervisor, el regulador, pues, la superintendencia, pero la función de regulación de la superintendencia. Se habla de unas etapas, y es muy claro las etapas que tienen que pasarse, que tienen que ser secuenciales, que tienen que estar relacionadas, pero nos hablan de unos elementos. Y la palabra elemento es algo concreto, es algo tangible, ¿sí? Un elemento se distingue de los demás, se relaciona con los demás, puede ser conceptual o puede ser físico, pero pues un elemento pues es un ente como tal, muy claro. Mientras que una etapa pues es algo que está hecho pues para desaparecer. Las etapas se cumplen, es simplemente una serie de actividades que están agrupadas como etapas y la etapa es otra cosa. Entonces, los elementos son temas mucho más concretos. Entonces, podemos entender que políticas son elementos, muy bien, procedimientos de la misma familia. Es más, según muchas de las normas de gestión de riesgo, los controles son políticas, procedimientos y dispositivos. Entonces, políticas y procedimientos, ahí están los controles. Entonces, le hace políticas y procedimientos, controles. Está la documentación, está relacionada con las etapas de gestión de riesgo, hay que documentar. Está la estructura organizacional, las personas, el gobierno corporativo, cómo se unen, tiene mucho que ver con políticas, ¿sí? Órganos de control, hace parte de la estructura organizacional, hace parte de las políticas, ¿sí? Ya llegamos a infraestructura tecnológica, uy, ahí sí estamos hablando de algo concreto, computadores, cables, tecnología, comunicación, uy, ojo con infraestructura, bien importante, pero después hablan de divulgación de información y capacitación, que vuelven a ser es procesos. La divulgación de la información no es, ¿sí? No es un elemento. Entonces, ahí hay el 4.2.7 y el 4.2.8, para mí son más procedimientos de divulgación de información y procedimientos de capacitación, lo pondría ahí, pero pues sí, está ahí como poco homogéneo con los demás, no está muy bien segmentado, pero pues vamos a entender la norma en su contexto general y pues entendemos que hay políticas, yo les repito, las políticas que interesan son controles, la mayoría de los controles pues son políticas primero, son mejores cuando los controles tienen política, procedimiento e instrumento. Entonces hay que mirarlos. Y acá dice, ¿sí?, que esos procedimientos tienen que instrumentar las diferentes etapas y elementos del salar. Lo que decíamos más arriba, que las etapas tienen que volverse un proceso. Tenemos que saber cómo se hace, cómo empieza, cómo termina, quién es el responsable, con qué herramienta, y eso tiene que estar desde la etapa de diseño. Y ya nos dicen que tienen que tener parametrización de las herramientas tecnológicas establecidas por la entidad para soportar el funcionamiento del mismo. Entonces, ahí les pido que empecemos a unir lo que vimos arriba, de que hay una etapa de diseño, ¿sí?, una etapa de implementación y una etapa de funcionamiento. Entonces, nos hablan de unas herramientas para esta etapa en particular. Entonces, ahí tenemos que ver cómo esas etapas y todo eso terminan siendo, ¿sí?, parametrizadas en una herramienta para el funcionamiento del mismo. Entonces, etapas y elementos tienen que ir en una herramienta tecnológica. Y herramienta tecnológica, pues, vayan a ver ustedes qué consiguen y cómo montan una herramienta tecnológica que les haga todo esto. Entonces, esto el 4.2.2.1, perdón, sí, 4.2.2.1.1, ¿sí? Es el tema de los requerimientos de un sistema tecnológico. Yo creo que Excel vale para ciertas cosas, un Access, ¿sí? Algún sistema ya de CRM. Entonces, ustedes lo que van a tener no es un sistema, sino las herramientas tecnológicas, y vale la pena mirar un modelo de tecnología que habíamos desarrollado hace unos años y que vale la pena volver a actualizar, en el cual teníamos claro que un tema era todo el tema de adquirir conocimiento, otro tema es el tema transaccional, otro es el tema de conocimiento del cliente, otro es el tema de minería y otro tema es el tema ya como tal de gestión de riesgo y cómo todo eso les genera a ustedes pues ese sistema tecnológico que tienen que tener. Entonces, les repito, me emociono con normas como esta, porque esta es la que nos empieza a decir, hombre, ¿qué tiene que tener nuestro sistema tecnológico?